Transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame. Hola mis queridos amigos y amigas. Hay un pensamiento que se encuentra en la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero invitarle, mis queridos amigos, para que cerremos nuestros ojos y tengamos en esta hora una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, bendito y alabado seas por toda la eternidad. En esta hora queremos agradecerte por estar con nosotros, por concedernos esta linda oportunidad de reunirnos una vez más para estudiar tu santa palabra. Gracias por conservarnos con vida. Y gracias, Padre Celestial, porque pones en nuestros corazones el deseo de conocerte más a través de tu palabra. En esta hora que queremos estudiar la Biblia, pedimos que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros y nos enseñe tu palabra,
nos capacite, abra nuestros ojos espirituales para que podamos comprender y entender tu verdad. Y que el mensaje que vamos a compartir en el día de hoy nos despierte, Padre Celestial, a tener una relación estrecha e íntima contigo. Bendice a nuestros amigos y amigas también en esta hora. Acompáñanos, bendícenos, pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro Dios nuevamente porque nos permite reunirnos para estudiar la palabra del Señor, para descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Y estos temas maravillosos que hemos estado estudiando durante cada semana nos permitirán acercarnos más al Señor Jesús y conocer el plan de la salvación que Él ha trazado para nuestra vida. El día de hoy, mis queridos amigos, veremos un tema muy especial. Este tema es trascendental para la vida del cristiano y espero que usted pueda verlo hasta el final, a fin que podamos conocer más y más acerca de este camino de vida que el Señor ha trazado por medio de su palabra. El tema del día de hoy se titula La hora del juicio. El Señor Jesús, mis queridos amigos, vendrá pronto por segunda vez a esta tierra. Y eso es una buena noticia, porque se acabará el sufrimiento, se acabará el dolor, se acabará esta tragedia que nosotros vivimos día a día en nuestro mundo. Ya no habrá más hambres, ya no habrá más pestes. Todo lo malo va a ser erradicado de esta tierra. Pero también hay una sobria realidad. Y es que antes que el Señor Jesús regrese a esta tierra por segunda vez, habrá un juicio que decidirá el destino eterno de toda la humanidad. Todos los que alguna vez hayan vivido tendrán que enfrentar ese juicio. Y todos los casos se decidirán en favor de la vida o de la muerte. Cada acto que usted y yo hayamos realizado, cada palabra que nosotros hemos hablado, cada acción que nosotros hayamos tomado en esta tierra, se revelará en el día del juicio. Pero lo más importante, mis queridos amigos, es que nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras obras hoy en día están siendo registradas en los libros del cielo. Por eso, ese tema es importantísimo que ustedes y yo lo conozcamos. El día de hoy veremos 4 aspectos importantes acerca del juicio de Dios. Y el primero de ellos tiene que ver con la certeza del juicio. Antes que el Señor Jesús regrese a esta tierra por segunda vez, habrá un juicio que se estará realizando en el cielo. Como lo leímos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, este ángel tiene en su mano el evangelio eterno y lo predica a todos los moradores de la tierra y dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está hablando en tiempo presente, no es algo futuro. En Apocalipsis 14 encontramos los momentos antes de la segunda venida del Señor Jesús a esta tierra. Y este ángel o estos mensajeros se encargan de anunciarle al mundo que habrá un juicio especial para todos los moradores de la tierra. Veamos también a través de otros pasajes bíblicos esta certeza del juicio que se estará llevando a cabo a toda la humanidad. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo número 14, versículos 10 al 12. Vamos a estudiar esos pasajes con cuidado, mis queridos amigos, porque, como lo dije anteriormente, es necesario e imprescindible que como hijos de Dios conozcamos este tema especial. Dice la palabra de Dios: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo,
Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos, absolutamente todos, tendrán que dar a Dios cuenta de sus vidas, de las vidas que el Señor les permitió vivir en esta tierra. Cada uno de nosotros tiene que responder al Señor por las obras que realizamos mientras estamos con vida. El apóstol Pablo aquí en Romanos nos habla que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida aquí en la tierra. Vamos ahora a otro pasaje bíblico. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 10. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuevamente el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que todos, absolutamente todos, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo y mostrar allí lo que nosotros hemos hecho aquí en vida. Por eso allí dice el apóstol Pablo, mientras estaba en el cuerpo, mientras estamos con vida. Después que usted y yo, mi querido amigo, dejamos de existir, no tenemos nada que hacer. Por eso lo importante es hoy aceptar al Señor Jesucristo, hoy aceptar su gracia, hoy aceptar el plan de la salvación. Ahora vamos a Hechos, capítulo número 17, versículo número 31. Dice la palabra de Dios: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Dice también allí el libro de Hechos que se ha establecido un día especial en el cual se juzgará al mundo con justicia. Ese día ha de llegar, mis queridos amigos y amigas. Y es posible que nosotros hayamos vivido injusticias en esta tierra. Tal vez alguna persona ha sido tirano con nosotros. Tal vez hemos participado de injusticias hacia nuestra vida y pensamos que esa justicia nunca va a llegar. Pero la palabra de Dios dice que llegará ese día en donde todas las acciones serán juzgadas y cada uno recibirá según lo que haya hecho en el cuerpo, según sus obras, dice la palabra del Señor. Ahora vamos a segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice el apóstol Pablo allí que el Señor Jesucristo juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Hay diferentes fases en el juicio. Hay una fase que se da antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y también hay una fase especial en donde el Señor recompensa a aquellos según sus obras. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante que nos muestran estos pasajes bíblicos es que el juicio de Dios se va a realizar, mis queridos amigos. Habrá un juicio y hay certeza porque los juicios del Señor son justos y son verdaderos. El Señor no miente, mis queridos amigos. La palabra de Dios no miente. Ustedes y yo hoy necesitamos conocer este tema tan especial y comenzar a vivir
de la forma que el Señor desea que nosotros vivamos. Que estemos preparados para que cuando el Señor nos llame al descanso, podamos estar seguros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero sobre todo como nuestro abogado defensor, aquel que nos representará en el tribunal celestial. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 17. ¿Por quién empezará a realizarse el juicio divino? Es tiempo, dice el apóstol Pedro, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pregunta él, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio, mis queridos amigos, comienza por la casa de Dios, comienza por la iglesia, comienza por aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Todo justo que haya muerto en esta vida estará su hoja de vida delante del tribunal celestial. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a recibir la recompensa cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra por segunda vez. Vamos ahora con la segunda parte de nuestro estudio y tiene que ver con los expedientes del juicio. ¿Qué va a tener en cuenta Dios para realizar este juicio divino? Quiero que me acompañen a Eclesiastés, capítulo número 12, versículo número 14. Dice la palabra de Dios: pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Todo, mis queridos amigos, todo será examinado en el juicio de Dios. Todas nuestras acciones, como lo dije al iniciar nuestro tema, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todo lo que hayamos hecho será puesto a la luz allí en el juicio de Dios, en el juicio divino. Conociendo la forma en que nosotros vamos a ser juzgados, sabremos conducirnos en esta tierra. Nosotros actuaremos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y en aquel día podremos salir libres en ese juicio de Dios. Vamos ahora a Daniel, capítulo número 7, versículo número 10. Veamos esta escena de juicio que se le dio en visión al profeta Daniel. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a ser juzgados por qué cosa, mis queridos amigos, por todo lo que está registrado en los libros. Los libros del juicio contienen las obras de nuestra vida. Y cuando usted estudia la palabra de Dios, se da cuenta que en el cielo hay unos libros, hay unos expedientes en donde se llevan todas nuestras acciones. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo número 20, versículo número 12. Dice así la palabra de Dios: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada uno de los seres humanos fue juzgado de acuerdo a lo que había en los libros, de acuerdo a lo que estaba contenido en esos libros, mis queridos amigos. En el cielo hay unos libros en donde se están registrando todas nuestras acciones. Por eso es importante
que nosotros vivamos hoy tomados de la mano del Señor Jesucristo. Que cada día nos estemos relacionando con Él a través de la oración, a través del estudio de su palabra, compartiendo con otros el mensaje de la salvación, estando cada día más cerca del Señor Jesús. Su carácter se va a ir reflejando en mi vida y yo seré más semejante a Él cada día. Ahora vamos al Salmo 56, versículo número 8. Dice la palabra de Dios: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Ahora el salmista dice que su vida, que sus tristezas, que sus lágrimas no están registradas en los libros del cielo. Hay un libro especial en el cielo, mis queridos amigos, y es el libro de memorias. Y en ese libro de memorias se registran todas nuestras buenas acciones. En ese libro de memorias se registra todo lo especial que nosotros hayamos hecho en favor de la causa de Dios, en favor de la causa del Señor Jesús. Es importante que nosotros vivamos a la altura del mensaje que nosotros estamos predicando, que vivamos a la altura de la fe que nosotros profesamos. Así, ese libro de memorias, ese libro especial, será llenado de todas las cosas maravillosas y especiales que nosotros hemos hecho en favor de otros, pero sobre todo en favor del Señor Jesús. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo número 21, versículo número 27. Dice así la palabra de Dios: no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los que serán salvos serán aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y mis queridos amigos, ¿cuál es el libro de la vida? Pues bien, el libro de la vida es ese libro especial en donde se registran nuestros nombres cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Dios y le entregamos nuestro corazón a Él, nuestro nombre se registra en ese libro, en el libro de la vida del Cordero. Recuerde, uno de nuestros temas anteriores dijimos que para que nuestros nombres fueran inscritos en el libro de la vida, debíamos realizar el acto del bautismo, porque en el bautismo yo estoy reconociendo al Señor Jesús como mi Señor, como mi dueño. Le doy el derecho legal espiritual de mi vida para que sea Él el que me dirija de ahora en adelante. En el bautismo, los pecados son perdonados, son sepultados y la criatura nace a una vida nueva, a una vida en donde caminará de la mano del Señor Jesucristo. Es importante que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos de dos en dos para que fueran y predicaran el Evangelio. Los discípulos regresaron nuevamente y llegaron muy felices y le dijeron al Señor Jesús que estaban felices porque hicieron muchos milagros, porque los demonios se les sujetaban, porque ellos podían liberar a los oprimidos por los demonios de esa esclavitud. Pero el Señor le hace una declaración especial. Usted la puede encontrar en San Lucas capítulo 10, versículo 19 y 20. El Señor Jesús les dice: alégrense mejor de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Si su nombre no está en el libro de la vida, tiene que hacer los preparativos para que ese nombre especial quede registrado en el libro del cielo. Ahora vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 12, versículo número 36.
dice la palabra de Dios. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todas nuestras palabras, dice el Señor Jesús, serán tenidas en cuenta en el juicio. Pero el Señor Jesús hace un énfasis especial de toda palabra ociosa, de toda mala palabra. Tendremos que dar cuenta en el juicio. Hemos visto, mis queridos amigos, a través de la palabra de Dios, cuáles serán esos expedientes que Dios tendrá en cuenta para realizar el juicio. Hemos visto entonces que por medio de nuestras palabras, hemos visto que lo que nosotros hayamos hecho se está registrando en los libros del cielo. Dijimos también que hay un libro que se llama el libro de la vida. Dijimos también que hay un libro que se llama el libro de las memorias. Todo lo que nosotros estemos haciendo se está registrando allí en los libros del cielo. Ahora vamos a Hechos, capítulo número 10, versículo número 42. Dice la palabra de Dios. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí, en el libro de Hechos, se nos está hablando acerca de la persona a quien se le ha dado la potestad de juzgar a los vivos y a los muertos. Y vuelvo, repito lo que dice la palabra de Dios. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es ese Él? El Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, el juez allí en el juicio divino será el Señor Jesucristo. Vamos a San Juan, capítulo número 5, versículo número 22. Nos ampliará un poco más acerca lo que leímos en el texto de Hechos de los Apóstoles. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Señor Jesucristo nos dice nuevamente la palabra de Dios que Él será el juez que presidirá el juicio. El Padre le delegó esa potestad o esa función al Hijo. ¿Por qué el Señor Jesús será aquel que presidirá el juicio? Pues el Señor Jesús fue aquel que se humanó. El Señor Jesús fue Dios con nosotros, vino a esta tierra, sufrió toda tentación, sufrió todo dolor, sabe por las situaciones que pasan los seres humanos y nadie más capacitado que Él para realizar esta acción en el juicio de Dios. El Señor Jesús será el juez, será la persona que presidirá el juicio divino. Y ahora también surge otra pregunta. ¿En base a qué nosotros seremos juzgados? Quiero que me acompañen a Santiago, capítulo número 2, versículo 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley de la libertad, mis queridos amigos? Los 10 mandamientos. Ustedes y yo seremos juzgados en base a la ley de Dios. Recuerden que dijimos que la ley de Dios, la función que ella cumple es darnos a conocer el pecado. La ley de Dios no nos salva, pero sí nos condena. Podemos ver a través de la carta del apóstol Santiago que seremos juzgados por esa ley de la libertad.
La ley nos libra del pecado. La ley hace que nosotros estemos más cerca del Señor Jesús. La ley nos conduce a la persona salvación que es Cristo el Señor. Tengamos bien presente, mis queridos amigos y amigas, todos estos expedientes que se tendrán en cuenta en el momento del juicio. Y de ahora en adelante podamos vivir en armonía con lo que dice la santa palabra del Señor. Ahora vamos a la tercera parte de nuestro estudio. Y esta tiene que ver con el destino de los malvados. ¿Qué va a suceder en el juicio con aquellos que hicieron lo malo? ¿Qué va a suceder con aquellos que no aceptaron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Quiero que me acompañen al Salmo número 1, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué va a suceder con los justos? No se levantarán en el juicio, no tendrán defensa en el juicio. Dije hace un momento que el juicio tiene algunas fases especiales. Algunos teólogos dicen que son 3 fases, otros teólogos dicen que son 4 fases. No importa si son 3 o 4 fases, hay una clara distinción en cada una de ellas. La primera fase del juicio se realiza antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Y en esa fase se estará revisando la vida de todos aquellos justos que aceptaron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Primero sucede con los que ya murieron y después con los que están con vida. Después, en su segunda venida, el Señor Jesús dará la recompensa, dará el galardón a aquellos que lo aceptaron como su único y suficiente Salvador. Esa es la segunda fase del juicio. Los que lo aceptaron irán a vivir con Él para siempre. Una tercera fase del juicio tiene que ver en un periodo de tiempo denominado el milenio, que también pudimos hablar un poco en otro tema anterior. Durante esos 1000 años allí en el cielo, los justos revisarán los libros, revisarán los expedientes de aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. De tal manera que esta fase es una fase vindicativa. Se revisarán esos libros, se revisarán los nombres de aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo y ahí se dirá que el Señor, que Dios fue justo y fue verdadero en esos juicios. Se mostrará por qué aquellos impíos no recibieron la salvación. Y hay una última fase, la fase número 4 o la fase ejecutiva, y es cuando todos estos impíos, todos estos malvados, aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador, se levantarán, pero no para estar con Cristo para siempre, sino para ser destruidos eternamente. 4 fases del juicio. Estamos hablando acerca del destino que le espera a aquellos que rechazan la gracia salvadora del Señor Jesús. Por eso el salmista dice allí, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán con los justos en primer lugar, sino que después se levantarán para condenación. Vamos a San Juan, capítulo número 3, versículo número 18. Ponga mucho cuidado, querido amigo y amiga, en esos pasajes que estamos estudiando. El que en él, en el Señor Jesús, cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que no aceptan al Señor Jesús ya están condenados, porque el Señor Jesús es la vida y porque Él
da vida a aquellos que lo aceptan como su único y suficiente Salvador. Ahora vamos a San Juan capítulo 5, versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Y los que hicieron lo bueno, leamos desde el versículo 28. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que se levanten en la primera resurrección tendrán vida eterna, pero los que se levanten en la segunda resurrección, que es el destino de los impíos y de los malvados, resucitarán para condenación, resucitarán para destrucción y confusión perpetua, como lo dice Daniel capítulo número 12, versículos 1 y versículo número 2. Éxodo capítulo número 32, versículos 31 y 32. Yo acepto al Señor Jesucristo. ¿Con eso ya es suficiente? Si yo me entrego a Él por medio del bautismo, ¿ya estoy completamente salvo? ¿Será que mi nombre puede ser borrado del libro de la vida? Veamos lo que dice Éxodo capítulo 32, versículos 31 al 33. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Los malvados serán borrados del libro de la vida. Por eso, si yo transgredo la ley de Dios, si yo abiertamente me alejo del Señor Jesús, si abiertamente rechazo la gracia de Dios, mi nombre es borrado del libro de la vida. Por eso es importante que yo me mantenga conectado de la fuente de vida del Señor Jesucristo. No significa que porque yo me entrego a Él por medio del bautismo, yo ya estoy salvo, yo puedo vivir de cualquier manera. No es así. El Señor está todavía llevando registro de lo que yo hago. Y cuando yo me bautizo, tan solo es el inicio de mi experiencia cristiana con el Señor. Es importante que cada día acepte al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Porque en el momento que yo abiertamente me aleje del Señor, mi nombre puede ser borrado del libro de la vida. Pero ahora vayamos a la cuarta parte de nuestro estudio, que tiene que ver con el destino de los justos en el juicio. Ya vimos que los malvados no tienen parte en la vida eterna, que los malvados que rechazaron a Cristo Jesús como su Salvador se levantarán para condenación. Pero ahora veamos lo que sucede con aquellos que lo aceptaron como su único y suficiente Salvador. Hechos, capítulo número 3, versículo número 19. Dice así la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es importante que nosotros vivamos arrepentidos, que nosotros le permitamos al Espíritu Santo hacer esa obra de conversión. Si así lo hacemos, mis queridos amigos, nuestros pecados serán borrados, como lo dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor ha prometido que perdonará nuestros pecados si los confesamos, mis queridos amigos. Ahora vayamos a Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 1. En ese juicio especial, nosotros podemos tomarnos del verdadero abogado, de ese abogado que no ha perdido ningún juicio, el Señor Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor Jesús es nuestro juez, pero también es nuestro abogado en el juicio. Eso lo dice la palabra de Dios. El Señor tendrá la potestad de juzgar, pero también tiene la potestad de defender a sus representados. No hay mejor abogado, mis queridos amigos y amigas, que el Señor Jesucristo. Por eso yo le invito a que haga de Él su Salvador y su defensor. Vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 17. Dice la palabra de Dios: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si nosotros le encomendamos nuestro caso al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, podemos tener confianza en el día del juicio. Por medio del amor del Señor Jesucristo, nosotros no debemos temer ante el juicio divino. Muchas personas, cuando se les habla del juicio, sienten miedo, sienten temor, se angustian. Pero en el juicio, nosotros no debemos ir con temor si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. Pero por supuesto, si no lo aceptamos a Él, vamos a tener temor, vamos a tener miedo y vamos a tener angustia. Por eso mi invitación a que hoy acepte a Cristo como su abogado y como su defensor. Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquellos que sean dirigidos por el Espíritu Santo no sufrirán daño de la muerte segunda. No van a probar la segunda muerte. Van a vivir con Dios eternamente y para siempre. Estarán con Cristo en las calles de oro y estarán allí reinando con Él por toda la eternidad. Vamos a Hebreos capítulo número 7, versículo número 25. Dice así la palabra de Dios. Por eso, hablando del Señor Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro ayudador. El Señor Jesús ha prometido estar allí en el juicio celestial defendiendo nuestro caso. ¿Qué debemos hacer nosotros, queridos amigos y amigas? Aceptarlo como nuestro Salvador, aceptarlo como nuestro defensor, aceptarlo como nuestro abogado. Le aseguro que Él lo va a representar de la mejor manera y usted podrá gozar de la vida eterna con Él. Quiero que ahora me acompañen a Apocalipsis, capítulo número 12, versículo número 11. Dice así la palabra de Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que es posible vencer el pecado y a Satanás por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Si usted y yo hoy hacemos de Cristo Jesús nuestro único y suficiente Salvador y nuestro abogado defensor, allí, en el tribunal del cielo, nosotros seremos bien librados, nuestros casos serán ganados y podremos vivir con Cristo por toda la eternidad. Por eso, mis queridos amigos y amigas, hay solo dos opciones que ustedes y yo podemos tomar. Podemos elegir representarnos nosotros a nosotros mismos o podemos elegir, escoger al Señor Jesucristo como nuestro juez y nuestro abogado. Allí en el juicio divino, quienes tienen al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, podrán encontrar clemencia, podrán encontrar paz y podrán encontrar el perdón eterno. Pero el amor de Dios se manifestará hacia aquellos
que hayan aceptado al Señor Jesús como su Salvador, que hayan aceptado al Hijo como su abogado. Dios hoy nos está haciendo la invitación y hace la provisión. La provisión, mi querido amigo y amiga, ya fue hecha para que ustedes y yo podamos enfrentar el juicio de Dios sin temor. Por eso me gustaría preguntarle, ¿quisiera hoy aceptar al Señor Jesús como su abogado y su Salvador? ¿Le gustaría hoy, mi querido amigo y amiga, prepararse para estar de pie y sin temor en el juicio de Dios? Si esa es su decisión, le invito para que se ponga en pie y para que hagamos una oración, diciéndole a Dios que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro abogado, como nuestro defensor, como nuestro Salvador. Desde hoy queremos que Él nos represente en el tribunal celestial, que el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros y que cada día podamos prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Oremos en esta hora. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por estar con nosotros y gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Padre Celestial, que habrá un juicio divino en el cual todos debemos comparecer. Permítenos, Señor, en esta hora recibir el perdón de nuestros pecados. Límpianos de todo mal, límpianos de toda nuestra maldad. Permite que tu Espíritu Santo pueda habitar en nuestros corazones y que hoy cada uno de nosotros acepte la gracia salvadora de Jesucristo. Decimos en esta hora, Padre Celestial, que aceptamos al Señor Jesús como nuestro abogado y nuestro intercesor. Que Él pueda representarnos en el juicio de Dios. Que ante el acusador, el diablo, el Señor Jesucristo pueda presentar las evidencias en favor nuestro. Que lo hemos aceptado, que hemos reflejado su carácter y que podemos estar con Él por toda la eternidad. Bendice a nuestros amigos y amigas. Permite que tu palabra cada día haga que ellos te amen, que ellos se acerquen a ti y que ellos te entreguen sus vidas completamente. Te agradecemos, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros. Permite, Padre, cada día que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder estudiar tu palabra y descubrir estas verdades maravillosas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús.